Bien, vamos entonces a comenzar a aplicar este corolario de TLG. Se tienen dos circuitos sujetos a varias conexiones externas, ¿no? Cuyos resultados son, por ejemplo, acá tenemos un circuito N1, ¿no? Que acá tenemos una fuente de tensión, ¿no? Que envía 8 amperios, ¿no? Y el resultado a través de una resistencia de 3 ohmios es que por aquí pasa 2 amperios. Lo mismo o similar de cuestión aquí en el circuito 2, ¿no? A cortocircuito, ¿no? Por aquí pasa una corriente I y como resultado, ¿no? Nos da que a través de esta fuente de corriente, ¿no? Que está mandando 3 amperios hacia la red, ¿no? Está cayendo 3 voltios. Entonces, estos son los resultados. Acá inyecto 10 voltios, me dan estos resultados, ¿no? A través de esta rama. Acá inyecto 3 amperios al circuito 2, me da como resultados 13 voltios y una corriente I. Entonces, nos piden determinar la corriente I. Vamos entonces a, por ejemplo, del circuito 1, vamos a obtener la mayor cantidad de datos posibles. Del circuito 1, por acá está, pues, vamos a decir que está completo. Ya tenemos tensión y corriente, entonces lo dejamos ahí. Acá hay 8 amperios, N1, y por acá más menos 10. Por acá vendrá 3 ohmios, por acá viene 2 amperios, y aquí la tensión es más menos 6 voltios, ¿no? 2 por 3, 6. Entonces ahora del circuito 2, por aquí viene I, y como esto es un cable, acá hay 0 voltios, entonces acá colocamos, si viene la corriente así, entonces esto es más menos 0 voltios. Acá está N2. Y por acá está la fuente que excita a la red o que energiza a la red 2. 13 voltios que caen en la fuente de corriente de 3 amperios. Bien, entonces aplicando el corolario de TLG, bien, el corolario nos decía que sumatoria, J igual a 1 hasta M PJ por IJ' es igual a J igual a 1 hasta M BJ' por IJ. Bien, esto corresponde aquí al circuito 1, ¿no? Al voltaje del circuito 1 en la J-décima rama, y esto corresponde a la corriente, a su respectiva corriente, a la respectiva corriente, ¿no? IJ' en esta rama de acá. Bien, por ejemplo acá vamos a parear 10 voltios, ¿no? Que sería de acá, de esta primera sumatoria, 10 voltios por esta rama, corresponde a esta rama de acá en el circuito 2, y la respectiva corriente en esta rama será I. Ahora, I está en la dirección de esta polaridad de la fuente de tensión, más menos, entonces la corriente debe venir acá en la correspondiente corriente, ¿no? De esta rama de acá, en la correspondiente rama, mejor dicho, del circuito 2, ¿no? La corriente viene así, que está a favor de esto de acá, entonces esto es más. Ahora veamos la tensión aquí, más 6 voltios, ¿no? Más 6 voltios por, vamos ahora a ver la corriente en la rama correspondiente en el circuito 2, acá es 3. Ahora veamos el signo. Aquí nos da más o menos, la corriente debería venir hacia abajo, pero vemos que
la corriente en la rama correspondiente del circuito 2 va hacia arriba, entonces será menos. Esto es igual a, ahora veamos las tensiones. Tensión acá, en esta rama del circuito 2 es 0 voltios, por la corriente en la rama correspondiente del circuito 1, ¿no? Aquí es 8 amperios, pero 8 amperios está yendo hacia arriba, ¿no? Por 8. No interesa qué signo tenga, va a ser 0 igual, pero de cualquier forma vamos a poner el signo para que no haya confusiones. Este 8 amperios de acá está yendo hacia arriba, ¿no? Que estaría en dirección contraria a la polaridad que impone esta tensión 0 voltios. Entonces, menos 8, ya que acá es más menos 8, tiene que ir la corriente hacia abajo, pero la corriente en la rama correspondiente al circuito 1 va hacia arriba, menos 8. Entonces, más aquí 13 voltios por la corriente, ¿no?, en la rama correspondiente del circuito 1, ¿no?, que sería 2, que en verdad viene así, hacia abajo, ¿no? 2. Ahora, observemos que en el signo de la corriente, ¿no?, ¿cómo va a ser? Si es que aquí es más menos, la corriente debe venir hacia abajo en la rama correspondiente del circuito 1, y vemos que efectivamente la corriente viene hacia abajo. Entonces esto es más. Noten también como lo que habíamos comentado aquí, que no necesariamente el producto de esta sumatoria, la sumatoria de este producto es igual a 0. De por sí no necesariamente es igual a 0, ni la sumatoria de este producto no necesariamente tiene que ser igual a 0. Aquí vemos que la sumatoria de este producto no es igual a 0, ni la sumatoria de este producto no es igual a 0. Entonces acá tenemos 10i menos 18 es igual a 0 más 26. 2 por 3, 6, 26. Entonces aquí, bueno, ya pues, y 10i es igual a 26 más 18. 26 más 18, 44. Entonces i es igual a 4.4 amperios, ¿no? Bien, entonces así se aplica el corolario de Telege. Bien, observen que solo no nos ha interesado qué hay adentro de esta caja, nos interesa lo que está por afuera de la caja, ¿no? Tanto las medidas que se tomen, ¿no?, las medidas que se tomen de los resultados que dan al excitar cada uno o energizar cada uno de los circuitos que estamos comparando o apareando, ¿no?, para luego aplicar el corolario de Telege. Continuando, al siguiente circuito se le ha energizado a través de alguno de sus puertos y se han obtenido los siguientes resultados. Hay que observar que se habla de al siguiente circuito, entonces no se está hablando de dos circuitos, sino de un solo circuito. Observen cómo aquí para este escenario se le energizó al circuito N con una fuente de tensión, ¿no?, y una fuente de corriente, y se han obtenido, pues, los resultados: 3 amperios por aquí, 3 amperios por acá, 5 voltios aquí, 2 amperios por acá, que pasa por una resistencia de 3 ohmios, ¿no? Y al mismo circuito, en otro escenario, se le ha energizado con esta fuente de corriente de 2 amperios y se han obtenido, ¿no?, por aquí 2 voltios a circuito abierto, aquí 3 voltios de tensión que cae aquí en la fuente de corriente, por aquí 2 amperios y por aquí una corriente I. Entonces nos piden calcular o hallar la corriente I. Bien, vamos entonces a aplicar el corolario de Telege, que en la teoría
que hemos visto del corolario, habíamos comentado que se estaba aplicando, ¿no?, a dos circuitos, ¿no? Acá lo vamos a aplicar a uno, ¿no?, a uno. Entonces, aplicando, vamos más acá, aplicando el corolario de Telegen. Bien, primero hay que observar que, por ejemplo, aquí esta corriente que pasa por este cortocircuito, por este cable, la tensión que hay aquí es más o menos 0 voltios, ¿no?, dado que la corriente viene hacia allá. Acá la corriente es 0, ¿no? Si ponemos así, la corriente sería igual a 0. Aquí también la tensión sería más o menos 0 voltios, dado que la corriente va hacia abajo. Aquí también la tensión va a ser 0 voltios, más o menos, dado que la corriente va hacia la izquierda. Aquí la tensión sería más o menos 2 por 3, 6 voltios, ¿no?, más o menos 6 voltios, dado que la corriente va hacia abajo. Bien, tenido esto, ya podemos aplicar el corolario de Telegen, ¿no? J igual a 1 hasta el elemento rama M, BJ por IJ' es igual a J igual a 1 hasta M, BJ' por IJ. Bien, vamos a ver esto de acá que aparea las tensiones de acá, ¿no? Las tensiones que podemos observar con las corrientes, ¿no?, que se obtienen en este nuevo escenario del mismo circuito. Entonces, comencemos por esta rama, tensión 5 por, más acá, tensión 5 por la corriente correspondiente en la correspondiente rama, ¿no?, en este escenario del mismo circuito. La corriente es 2, pero la corriente está en contra, ¿no?, de la polaridad de aquí. Entonces sería menos 2. Más, vamos con esto, 0 voltios. Más 0 voltios por la corriente, ¿no?, correspondiente en esta rama de acá, ¿no?, en este escenario del mismo circuito. Acá sería 0, ¿no? Ahora vamos acá, más 6 voltios por la corriente en la rama correspondiente, ¿no?, en el mismo circuito, en otro escenario, sería I. Ahora, ¿qué signo tiene el I? El I está yendo hacia abajo, ¿no? Entonces, acá está esta corriente I que está yendo hacia abajo, está respetando la polaridad de acá, sería más I. Más, ahora acá, 5 voltios por la corriente en la rama correspondiente en este nuevo escenario del mismo circuito. La corriente está yendo hacia la izquierda, ¿no?, y está a favor de la polaridad de la tensión que cae sobre esta fuente, ¿no? Acá sería por 2. Bien, ya terminamos con esta sumatoria. Ahora vamos con esta, es igual a, ahora vamos a comparar las tensiones con las corrientes de acá. 3 voltios por la corriente en la rama correspondiente de este circuito, del mismo circuito en otro escenario. La corriente está yendo hacia arriba, ¿no?, que está en contra de la polaridad o de la caída de tensión en esta fuente. Entonces acá sería menos 3, más la tensión aquí sería 2 voltios por, vamos ahora a esta rama de acá, ¿no?, acá sería 3 amperios que está yendo hacia la izquierda, que está a favor de la caída de tensión en este terminal. Entonces acá sería por 3, más, vamos acá, 0 voltios y lo apareamos con esta rama de acá,
que por esta rama de acá está pasando 2 amperios en la misma dirección a favor de la polaridad, ¿no?, de la caída de tensión de acá, más por último 0 voltios aquí por la corriente correspondiente, ¿no?, en esta rama de acá del mismo circuito, pero en otro escenario. La corriente es 2, pero la corriente está yendo hacia la derecha, que está en contra, ¿no?, de la caída de tensión en esta rama. Entonces sería menos 2. Notemos nuevamente que de por sí la sumatoria de este producto no es 0, y la sumatoria de este producto tampoco es 0, ¿no? En general se cumple eso, ¿no? Entonces acá tendremos menos 10 más 0 más 6i más 10 igual a menos 9 más 6. Acá sería menos 3, este se va con este, entonces tendríamos que 6i es igual a menos 3, entonces i es igual a menos 1/2 amperes. Acá entonces tenemos la respuesta. Nuevamente hacemos hincapié en que acá el corolario de Telegen se ha aplicado a un mismo circuito en 2 circunstancias diferentes, ¿no? O en todo caso también podríamos decir se aplicó al mismo circuito, ¿no?, cuando se han tomado diferentes medidas, ¿no?, dado, ¿no?, fuentes de energía diferentes, ¿no? Bien, ahí tenemos la respuesta. Continuando, problema 3. Se efectuaron medidas en la red N, ¿no?, que solo contiene resistores. Dentro de acá hay solamente resistores, ¿no? Entonces se le inyectó 10 voltios, ¿no?, y acá en la resistencia de 6 ohmios se obtuvo 12 voltios, ¿no?, y por acá pasa una corriente de 5 amperes. Asimismo, en otro contexto se le inyectó 5 voltios a la red N, ¿no?, y por esta resistencia de 7 está pasando una corriente I, y también nos ha dado que una corriente de 1 ohmio sale de la fuente de tensión de 5 voltios. Nos piden hallar la corriente I. Entonces para eso nuevamente vamos a aplicar el corolario de Telegen. Y nuevamente hay que observar que vamos a aplicarlo a un mismo circuito, pero en diferentes contextos, ¿no?, diferentes situaciones. Bien, sabemos entonces que es sumatoria de el elemento o rama 1 hasta el elemento rama m, bj por ij', sumatoria de j igual a 1 hasta m, bj' por ij. Y bien, veamos esta sumatoria de productos. Entonces comencemos acá, 10 voltios por la corriente correspondiente en esta rama del mismo circuito, en diferente contexto, ¿no? La corriente es I y está yendo hacia abajo, ¿no?, que está a favor de la polaridad de esta fuente. Entonces acá sería 10I. Ahora veamos más la tensión en esta resistencia, que es 12 por la corriente en la rama correspondiente del mismo circuito, ¿no?, en diferente contexto. Está pasando 1 amperio, ¿no?, pero 1 amperio está yendo hacia arriba, que está en contra de la caída de tensión de esta resistencia. Entonces esto es menos 1. Bien, todo esto es igual a, ahora las tensiones de acá. Por ejemplo, acá sería, vamos a poner
más menos 7i, dado que la corriente va hacia abajo. Esa es la tensión 7i por la corriente, ¿no?, en la rama correspondiente, ¿no?, del mismo circuito pero en diferente contexto. La corriente está que pase 5 amperes, pero la corriente está yendo hacia arriba, en dirección hacia arriba, ¿no?, contrario a la caída de tensión en esta resistencia. Bien, más la tensión acá, 5 voltios, por la corriente en la rama correspondiente, ¿no?, aquí en el mismo circuito pero en diferente contexto. Aquí la corriente, dado que aquí tenemos voltaje 12 voltios y resistencia 2, entonces la corriente va a venir hacia abajo. 12 entre 6 sería 2 amperios, ¿no? Entonces acá sería por corriente 2. Corriente viene hacia abajo, que está a favor de la polaridad de esta fuente, ¿no? Bien, entonces acá sería 10i menos 12 es igual a menos 35i más 10. Este lo podemos mandar para acá, nos quedaría 45i es igual a 22. Entonces la corriente es igual a 22 sobre 45 amperes. Listo, ahí tenemos la corriente. Bien, siguiente problema. Las partes resistivas en ambos circuitos son iguales. Hallar la tensión E. Hay que notar que estas partes resistivas son iguales en ambos circuitos. Hay que observar que la caída de tensión por acá en esta resistencia es 2 voltios. Y acá hay una fuente de corriente de 10 amperios. Y sobre esa fuente hay una caída de tensión de 25. Esto sería para un circuito 1. Para este circuito 2 tenemos esta fuente de corriente de 3 amperios. Y en dicha fuente es donde queremos hallar la tensión, ¿no?, la caída de tensión. Por acá hay otra fuente de corriente, ¿no?, que está alimentando esta parte resistiva. Entonces, aplicando el corolario, de Telegen, bien, veamos sumatoria de J igual a 1 hasta el elemento M, PJ por IJ' es igual a sumatoria J igual a 1 hasta M BJ' por IJ. Veamos entonces la sumatoria de este producto. ¿Qué tensiones tenemos acá? 25 voltios por la corriente en la respectiva rama de este circuito, que es 3. Ahora veamos qué signo tiene 3. Acá es más menos. La corriente en este circuito 2 está yendo hacia la izquierda, entonces está a favor de la caída de tensión en esta fuente de corriente, ¿no? Entonces esto sería más 3. Más, acá hay otra tensión, 2 voltios, por la corriente en la rama respectiva, ¿no?, en este circuito 2, que es 2 amperios. Ahora, en cuanto al signo, la corriente está yendo hacia la derecha, ¿no?, pero aquí está en contra. La corriente yendo hacia la derecha está en contra de la caída de tensión en esta resistencia, ¿no? Entonces acá sería menos 2. Bien, terminamos entonces de aparear tensiones de acá con corrientes de acá. Esto es igual a, ahora vamos a aparear las tensiones de acá con las corrientes de acá. Y para empezar solo notamos una sola tensión, ya que ni siquiera sabemos los valores de la resistencia. Una sola tensión vemos acá, que es E.
tensión acá por la corriente en la rama correspondiente del circuito 1. La corriente es 10, ¿no? Aquí 10. Ahora veamos el signo. La tensión acá es más menos y la corriente en la rama correspondiente del circuito 1 está yendo hacia la derecha. Entonces que está en contra de la caída de tensión en esta fuente de corriente. Por lo tanto sería menos 10. Acá sería 75 menos 4 es igual a menos 10E. Entonces acá tendríamos 71 es igual a menos 10E. Entonces es igual a menos 7.1 voltios. Bien, esta sería la respuesta al problema. Noten ustedes que acá se nos dice explícitamente en el problema que las partes resistivas en ambos circuitos son iguales, ¿no? Es lo que habíamos observado aquí, ¿no? Subred resistiva N en el circuito 1, subred resistiva N en el circuito 2, ¿no? Ambas subredes son iguales en ambos circuitos, es decir, acá en el circuito 1 hay esta subred y en el circuito 2 también hay una subred igual a esta. Bien. Continuando, ¿no? Las partes resistivas de ambos circuitos son iguales. Nos piden hallar la corriente I. Bien, entonces nuevamente aplicando el corolario de TLG. Ya sabemos entonces que es sumatoria J igual a 1 hasta M, BJ por IJ' es igual a J igual a 1 hasta M, BJ' por IJ. Bien, vamos a ver la sumatoria de este producto, ¿no? Que consiste en aparear nuevamente las tensiones de aquí con las corrientes de acá en sus respectivas ramas. Bien, ordenemos, ya está. Por ejemplo, empecemos con 10 voltios por la corriente en la respectiva rama de este circuito, que sería I. Ahora veamos el signo, ¿no? La corriente está yendo hacia arriba, que está en contra de la polaridad de esta fuente, ¿no? La corriente está hacia arriba, ¿no? Como acá es más o menos, debería venir hacia abajo, ¿no? Pero como va hacia arriba, está en contra, sería menos. Y bueno, no hay ninguna otra tensión por aquí que pueda parearse con la corriente de acá. Por lo tanto, esto va a ser igual a, ahora veamos las tensiones de aquí apareándose con las corrientes de acá. Por ejemplo, aquí sería, como la corriente va así, y esto es un cable, sería más menos 0 voltios. Empecemos por ahí entonces. Más menos 0, entonces 0 por la corriente en la rama correspondiente de este circuito, que sería 20 amperios que va hacia arriba y está a favor de la polaridad de 0 voltios, ¿no? Ahora veamos esta tensión de acá, más 20 por la corriente correspondiente en la rama correspondiente de este circuito, que sería 6. Ahora veamos el signo. La corriente está yendo hacia la derecha, que está en contra de la polaridad de esta fuente, por lo tanto aquí es negativo. Ahora más, vamos a parear esta tensión de acá, que es 5, por la corriente en la rama correspondiente de este circuito, que sería 5 amperes. Ahora veamos los signos, ¿no? La corriente va hacia la izquierda, que está a favor de la polaridad de esta fuente. Entonces sería más. Acá tendríamos menos 10i. Acá es 0.
Acá es menos 120 más 25. Acá sería menos 95, creo, más 25 menos 95. Entonces aquí la corriente es igual a 9.5 amperes. Bien, eso sería todo.